La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 198, en el que vuelve a subirse a nuestra cubierta una de las grandes estrellas de la vela española, como es Juan Meseguer, que aparte de ser un navegante sensacional, es uno de los mejores diseñadores de velas del mundo. Ha estado en la última Copa América como responsable del diseño de velas del American Magic y teníamos pendiente charlar con él tranquilamente y con todo lujo de detalles de lo que son precisamente las velas en un Copa América, que es prácticamente como decir la NASA, ¿no?, del mundo de la velería. Y hoy se vuelve a subir a esta bitácora para destriparnos todos los secretos, sobre todo de esta última edición de la Copa América, y lo hará de la mano de Luis Martínez Doreste, que regresa de la mano de North Sails para ayudarnos a sacarle a Juan todos los detalles que estoy seguro que os van a encantar. Enseguida los escuchamos. Ay, por cierto, ya tenemos día y hora para la celebración del 4º aniversario del role. Ya os dije hace unas semanas que me había metido entre ceja y ceja la idea de volver a hacer la grabación de un programa con público, porque joder, lo hicimos en el 2º aniversario, fue un momento precioso y este año lo vamos a volver a hacer, además en el mismo escenario. Vamos a celebrar el 5 de marzo a partir de las 7:30 de la tarde y en el hall del Vélez Events, el edificio emblemático de la Marina de Valencia, ahora conocida como Marina Port Valencia, la grabación del programa con público. Además, va a ser el podcast número 200, la bitácora número 200, con lo que yo creo que va a ser un día maravilloso. Tenemos muchas sorpresas para ese día, pero os lo digo ya, os repito, 5 de marzo, 7:30 de la tarde, en la Marina de Valencia, en el Vélez Events, para que os organicéis, para que vengáis, porque me encantaría que todos los oyentes del role que quisierais venir, incluso participar en ese programa en directo, os organicéis y os vengáis a Valencia. Bueno, y si sois de mi tierra, pues mejor que mejor, porque lo tenéis muy fácil. Además, lo vamos a hacer gracias al patrocinio de Marina por Valencia, que joder, la verdad es que nos ha echado una mano sensacional para conseguir todos los recursos necesarios para que ese día salga perfecto, y desde aquí nuestro más sincero agradecimiento tanto a Marina por Valencia como a Javier Andrés, el responsable del Vélez Events, que como siempre nos ha abierto las puertas encantadísimo. Por lo tanto, apuntarlo en las agendas, 5 de marzo, 7:30 de la tarde, nos encontramos en la Marina por Valencia. Bueno, y la actualidad de esta última semana, que viene marcada por varias cosas. La primera, hubo SailGP en Australia con una actuación, la verdad es que bastante regular del equipo español, que quedó séptimo, pero al menos por la regularidad que arrastraba desde el inicio de esta temporada, ya es tercero en la general. Luego, en el norte de España, en Galicia, en uno de nuestros clubes favoritos, como es el Monterreal Club de Yates de Bayona, con uno de nuestros navegantes favoritos, como es Javier de la Gándara como protagonista, se celebró la jornada inaugural de la Liga de Invierno de J80 con victoria de Javier de la Gándara a bordo de su Ocofen. Mientras tanto, aquí en la Comunidad Valenciana, que siguen teniendo regatas y regatas bajo el paraguas de la Olympic Week. La semana pasada tuvieron el Campeonato de Europa de la clase Europa, con victoria de los daneses Oscar Thule y Camila Svensson, y este fin de semana que van a tener a más de 300 regatistas divididos entre los náuticos de Valencia, Torrevieja y Santa Pola. En el sur, el circuito Alcaidesa Marina de J80, que cerró sus series de invierno con victoria, con nuevo triunfo del Península. Y yéndonos más hacia el oeste, en el Mar Menor, la alicantina Lara Jiménez, que se coronó como campeona de España absoluta de ILCA 6. El segundo fue Team Lubat. Y este fin de semana que tenemos una nueva cita
va a estelar en Lanzarote. Del 14 al 23 de febrero, la Lanzarote International Regata, que va a tener un montón de alicientes. Va a haber 4 clases participantes. Por ejemplo, en el 470 mixto, que se van a estrenar como pareja Silvia Mas y Alex Marsans. En el 49er, que van a estar tripulaciones de la talla de mis queridísimos, todos viniendo del proyecto español de Copa América, es el Team BCN, Martín Widner con su hermano Jaime, Conrad Konitzer y Antonio Torrado, y Paul Marsans y Pablo Llorens. Además, también va a haber Ilka 6, con la presencia de la campeonísima de Nacra Tara Pacheco, que va a navegar en Ilka 6, y también va a haber Ilka 7. Un dato arrollador que facilitaban los protagonistas en la previa: la Lanzarote International Regata, que dejó más de 37 millones de euros en la isla el 2024, para que luego digan que la vela no ayuda a las localidades que la cogen. Y además tendremos la habitual sección de Luis Faubas, en la que nos relatará todas las novedades en el mundo del windsurf, y también ya sabéis que podéis participar en este programa con las vías de siempre, mandándonos mails a nachogomez@elrole.com, mediante el WhatsApp, mandando mensajes al 613-070727, y os invitamos como siempre a que os suscribáis a nuestra newsletter todos los sábados en vuestro correo con los nuevos contenidos de este role. Os metís en elrole.com y nada más entrar tenéis ese menú de suscripción a la newsletter. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 198 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y en esta bitácora del role volvemos a tener, bueno, yo creo que uno de esos contenidos que cuando acabe vais a decir, joder, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos empíricamente demostrado, que cada vez que traemos a alguno de los expertos de Norseis a contarnos sus historias relacionadas con las velas de la alta competición, yo creo que salimos todos encantados. Además, y aparte de nuestro querido Luis Martínez Doreste, a quien enseguida saludaremos, hoy tenemos la incorporación de otro de los galácticos, ¿no? Además español, valencià, y que ha tenido una participación importantísima y maravillosa en la última edición de la Copa América, como se trata de Juan Meseguer. Por lo tanto, vamos a saludarlos ya y nos metemos en harina. Don Luis Martínez Doreste, buenas de nuevo. ¿Qué tal, Nacho? Aquí estoy otra vez contigo y espero que esta vez con Juan le demos a todos los oyentes del Role un gran contenido, que estoy seguro que será así. Pues di que sí, oye, vaya presión con la que te recibimos, ¿no, Juan? Muy buenas. Muy buenas, muy buenos días. Un placer estar otra vez aquí contigo, Nacho. Qué bien. Oye, la última vez que coincidimos, hace poquito además, delante de un micro, comentando las regatas de la Copa América y con Pepe en Barcelona Televisión, ¿eh? Exacto, sí, estuvimos ahí en la tele BTV, ¿no? Exacto. La verdad es que fue en la final contra los ingleses. Creíamos que ese día Nueva Zelanda finiquitaba y no, ese día fue 2-0, si no recuerdo mal, 2-0 para Inglaterra ese día, ¿no? Sí, señor, así fue. ¿Cómo lo hemos disfrutado? Además, es uno de los motivos que nos lleva hoy aquí, ¿no? Contaros bien, porque a Juan, claro, lo podríamos acribillar con 20.000 millones de preguntas sobre diferentes tipos de velas, pero he querido hoy centrar el tiro y que hablemos en profundidad de las velas de Copa América, ¿no? Porque qué mejor que tener a uno de los principales responsables de que esas velas hayan seguido siendo la vanguardia de la altísima competición este año en aguas de Barcelona, ¿no, Luis? Hoy un poco, yo creo, además recordarás que la primera vez que hablamos de velas de Copa América, en la que explicamos el tema de que no llevaban bota vara, creo que fue el debut que hicimos en este role con la sección de Norce, Luis, ha llovido ya de aquello. Sí, muchísimo. Yo he hablado mucho, más o menos técnicamente de las velas de Copa América, pero hoy con Juan realmente podremos hablar a corazón abierto de la Copa América y de las velas de la Copa América, porque él ha estado en el equipo de diseño. Corrígeme, Juan, si me equivoco. Tú eras el jefe de diseño de las velas del American Magic y por lo tanto nadie mejor que tú sabe de esto y sabe de las entrañas de las velas. Bueno, yo creo que sí, primero todo, yo era el jefe de diseño de las velas en American Magic y bueno, yo creo que hay gente que sabe igual o más que yo, porque de hecho nos ganaron, ¿no? En semifinales y final, quizás esa gente a lo mejor sabe más que yo, pero bueno, dicho esto, pues bueno, sí, he estado muy metido en la Copa América y de primera mano y tomando decisiones pues que había que tomar, ¿no? Técnicas y con riesgo y sin riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, para intentar hacerlo lo mejor que pudimos. Oye, la primera cuestión, Juan. ¿La Copa América sigue siendo
el campo de juego en el que se desarrollan todas las novedades de las velas que luego van pasando a otras especialidades? Yo te diría que sí. Antes quizás extrapolaban más directamente, Sí. porque los barcos, aunque no eran iguales, pues bueno, eran barcos en sí, ¿no? Y se involucraban muchas cosas que se aprendían en Copa América, primero en regatas de Grand Prix y segundo ya a nivel de regatas locales, incluso al crucerista, ¿no? A día de hoy te diría que, claro, foileando me dirías que no, pero bueno, hay muchas cosas que se han aprendido en esta Copa América que sí que se pueden extrapolar, no directamente, pero bastante directamente en cuanto al principio de lo que se consiguió en la Copa América, cómo conseguirlo a nivel de barcos de Grand Prix, tipo TP, incluso barcos de nivel de regatas locales, que, bueno, hay muchas cosas que se han aprendido que ayudarán mucho al crucerista local o al regatista local, sin lugar a dudas. Claro, a mí, por ejemplo, a nivel de visual y llamativo, evidentemente los expertos tendréis otro punto de vista, pero primero que nada, evidentemente, que la botavara ya no existe, como hablábamos desde un primer inicio, ¿no? Y esa doble piel, ¿no? Que todas las mayores tenían dos capas, no era la típica mayor de toda la vida, sino que eran dos mayores prácticamente puestas juntas para optimizar el rendimiento, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto? Estos cambios tan visuales para los que estamos fuera de los equipos también han sido tan decisivos para vosotros, y si no, ¿qué otros cambios o qué otros avances ha habido en esta Copa que nos puedas destacar, Juan? Bueno, en cuanto al tema de velas, es evidente, ¿no? Que el principio era bastante básico. Cómo lo conseguías era obviamente más complicado, ¿no? El principio básico de cualquier barco, y más en los barcos foileadores, es necesitas mucha potencia cuando no foileabas o cuando había muy poco viento, debido a la aparente que se creaba y que era de alta intensidad debido a la velocidad del barco, pues necesitas quitar toda esa potencia o hacerla desaparecer al máximo posible, ¿no? Entonces tienes que tener un rango de potencia en el plano bélico lo mayor posible, ¿no? Y eso se basa en cualquier barco de foilear. Y en la Copa América, pues el que conseguía más rango en momentos drásticos o complicados salvaba el culo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso era visual, ¿no? Cómo lo conseguíamos es lo que no es visual, ¿no? Y en cuanto a la tecnología de Copa América, pues hay muchas cosas que no se ven, obviamente, ¿no? Pero hay un principio muy básico, ¿no? Habían 4 tíos, que eran los ciclistas, dándole potencia a tope a todo, pero habían 4 que manejaban el barco cuando en otros barcos se necesitan incluso 7, 8 personas, ¿no? Entonces hay mucho software y mucha cosa oculta que no se ve y automatismos que no se ven, o facilitar a los trimmers y al patrón, digamos, sus funciones, ¿no? A bordo. Cosas que todos, ¿no? Los 4 que estaban a bordo tenían muchas funciones, y eso, digamos que la tecnología les ayudaba muchísimo, ¿no? Luis, tú, a nivel de experto, pero también un poco viendo la Copa América desde la barrera, ¿cómo veías estos bichos en lo que al tema de las velas se refiere? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? Un poco, ¿cómo has vivido tú, ¿no? Esta última Copa América en este tema en concreto. Bueno, tú ya sabes que a mí me encanta todo lo técnico. Yo soy ingeniero industrial y los números y todo lo que sea tema técnico me encanta. Y verlo en directo, porque yo salí muchos días al agua a ver la Copa América. He tenido la suerte que ha sido en la ciudad donde vivo, y me fijaba mucho en cómo trimaban el barco, cómo lo llevaban, cómo conseguían mantener el vuelo más alto, más bajo, con más o menos pitch, y lo que contaba ahora Juan, cómo llevaban la vela un poquito más redonda al principio antes de volar, y enseguida que saltan a volar, toda esa potencia se va. ¿Cómo se va? Hay muchos mecanismos. La rotación del mástil es una, tienes más o menos rotación, le das más o menos camber a la vela, tienes el Cunningham de la vela, que si, corrígeme Juan, que llegaban a unos topes de 10 toneladas de Cunningham. Estos, las mayores, tienen una estructura en el grátil que permite modificar la vela aplanándola mucho. El palo se flexa cuando tú le das una carga de 10 toneladas al mástil, sí. Pues el palo flexa, la vela se aplana y se consigue un mayor twist en la vela, con lo que estás quitándole mucha potencia. Es lo que hablaba Juan ahora, cómo hacer que esta potencia desaparezca cuando está volando porque no la necesita. Y yo me fijaba mucho en todo esto, y seguro que Juan tiene muchísimas cosas más, del foque, del carro que tiene la mayor atrás en el puño de escota, que lo pueden ir moviendo para tener más o menos ángulo en esa escota. Bueno, en muchísimas cosas, en cómo mueven los foils para mantener todo el rato un vuelo estable. Son muchísimas cosas, y en eso me fijaba mucho, casi más que en la táctica, casi. Sí. Y tiene razón Luis, ¿no? Porque la táctica, a ver, la había, obviamente, pero también estaban muy limitados, ¿no? Por el
la cancha, ¿no? Digamos, por el campo de regatas, ¿no? Que estaba muy limitado. Y la táctica sí que era importante, sobre todo al principio, la primera ceñida, ¿no? Luego no era tan... Era importante, obviamente, como todas las tácticas, pero lo más importante en esta Copa América era lo que te has dicho, darle potencia, quitarle potencia, y la asignatura más pendiente y más difícil de todos era acelerar después de las viradas, después de las trasluchadas, mantener la velocidad, no solo estar en target, sino debido a que el campo de regata está muy restringido, mantener los targets, digamos, o la velocidad óptima o ángulo óptimo en un porcentaje más alto posible, ¿no? Esa era una de las claves del anterior Copa América, ¿no? Tanto o más que la táctica, porque un roller es importante, pero más presión en estos barcos es la que hace más diferencia, porque de repente el barco acelera 2 o 3 nudos y tiene que rolar muchos grados para que te compense, ¿no? A pesar de que la presión bajara. Pero si tú acelerabas después de una virada, en vez de 15 o 20 segundos, acelerabas en 5 o 6, o mantenías la velocidad después de la virada, valía más que un rol de 5 grados, ¿no? O de 10 incluso. Claro. Juan, respecto a esto, es que viene al hilo. Es cierto que el Team New Zealand es el barco que más aceleración o mejor aceleración tenía después de una trasluchada o después de una virada. ¿Y por qué? Si lo sabemos, que entiendo que son el famoso Link Systems o algo así se llamaba. Bueno, Link Systems, ya que lo sacabas, lo teníamos todos. ¿Cómo lo desarrollabas? Era muy interno del equipo, ¿no? Y difícil de desarrollar, difícil de optimizar, mejor dicho. Y es verdad, Team New Zealand, si miras todos los porcentajes de qué porcentaje estaba por encima o cerca de los targets, era sin lugar a dudas el más alto. Los equipos después de la virada, como te he dicho, tardaban X segundos, unos 15-20 segundos en llegar al target, ellos tardaban menos. Pero no solo eso, sino era cuánto porcentaje estaban cerca ellos de su máximo óptimo, porque estaban muy cerca del 90-95, con lo cual es muy alto. Los demás barcos, si lo analizas fríamente, había muchos periodos de 80, 85 y claro, en un barco foileador de repente son 50 metros, que es Hostia. mucho, ¿no? Parece mucho, pero y lo es, pero también un error un error tonto eran 50-100 metros, perderlos rápidamente, ¿no? Sin lugar a dudas, el trabajo más duro que hizo Team New Zealand es mantener esa velocidad o esos porcentajes o esa aceleración o esa inercia. ¿No? Hay una combinación de cosas, no solo fue eso, que les hacía o les ayudaba a lo que hicieron a la Copa América, básicamente. Oye, ¿habéis hablado de Lean Systems? O sea, ¿me podéis explicar un poco en qué consiste esto? Link Systems es, digamos, vincular trabajos o ejercicios o cosas en el barco a tu velocidad, a tu ángulo. Me explicaré mejor. Estos barcos tenían un sistema de lógica. Un sistema de lógica que, por ejemplo, para mantener la constancia en las viradas, pongo por ejemplo, sabíamos que en 12 nudos, cuando viraba el patrón, durante el periodo de la virada el carro tenía que subir a tal velocidad, el jib track del foque tenía que subir a tal velocidad y pasar al otro lado en tal momento que leía la lectura del turbine angle y digamos que el landing o acabar en un ángulo cuando acabe la virada, en un ángulo óptimo donde tenía que acabar el carro de mayor y el carro de foque, y a medida que aceleraba, todo eso subían hacia arriba a una velocidad determinada. Vale. Todo eso iba vinculado a la velocidad del barco y al turbine angle que llevaba en ese momento, ¿no? Y eso eran un sistema de automatismos que hacía que las viradas o las trochas fueran más constantes o consistentes, digámoslo. Y obviamente es un sistema muy complejo y en eso es uno de los temas del link angle. También lo había se hacían las arribadas en las vallas de Barlovento, hay unas que iban también vinculados a los foils. Todo esto es un desarrollo durante mucho tiempo, ¿no? Y tienes que tener también otra cosa muy importante, que en la Copa América estaba restringido la lectura del viento del barco con 2 segundos de retraso, para que no fuera todo automático, con lo cual había la complejidad de intentar adivinar qué iba a suceder los 2 segundos siguientes, ¿no? Que parece muy poco, pero es un mundo en cuanto llevas un barco, si la lectura en una virada 2 segundos más tarde, estás en un ángulo totalmente distinto, ¿no? Joder. Entonces, el problema es que debido al tiempo tú no lo tenías a bordo, porque en verdad necesitabas predecir esos 2 segundos, ¿no? Entonces, durante los entrenamientos no lo tenías activado para tú intentar ponerlo bien, ¿no? Cuando haces el salto de los 2 segundos empiezas a llevarte las sorpresas de que la lectura además era a tope de mástil y luego si veréis los wands, ¿no? La lectura del viento eran en la punta del botalón y eso cambiaba mucho la perspectiva de cómo eran las lecturas del viento. Quizás lo que hicimos mal muchos equipos es pasar a ese sistema de los 2 segundos
muy tarde por aquello de acumular más información. Es verdad que quizás New Zealand tuvo mucho más tiempo de navegar con el retraso de los segundos, pero eso fue una decisión propia de ellos, no que la regla estaba así. Sí, está claro. Joder, madre de Dios. Oye, tema de materiales, ¿ha habido algún cambio en esta última edición o cómo está la evolución en ese asunto, Juan? Si te refieres a los materiales del barco, sigue siendo la misma. Además, está muy limitado el uso del carbono, el nivel de carbono el módulo de carbono que puedes usar, ¿no? Y está bastante limitado en cuanto al mástil y el barco. En cuanto a las velas, hemos aprendido muy bien a combinar distintos tejidos para darle mayor rango a las velas. Eso es un tema que New Zealand ya lo hizo en la Copa anterior en Nueva Zelanda. Fue el único que lo hizo y creo que todos o casi todos lo hemos desarrollado, ¿no? O sea, un poco mezclar bien la estructura de las velas con distintos materiales para darle una flexibilidad mayor y consecuencia tener un rango mayor en las velas, ¿no? ¿Y se ha descubierto algún material nuevo últimamente o seguís trabajando con los mismos que en los últimos años? Se ha desarrollado un carbono, digamos, con menos elasticidad, pero bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer todos, ¿no? En tener menos estiramiento en las velas, pero bueno, todo tiene arma de doble filo, ¿no? También tienes que buscar la flexibilidad para tener mayor rango, o sea, el truco era cómo combinarse ese módulo alto de carbono con otros materiales más flexibles, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Oye, me acuerdo este verano ahí en Barcelona haciendo una visita a vuestra base, que era una maravilla, con nuestros queridos Buddy y Eloy Herrero. Una de las cosas que nos enseñaron fue todos tus dominios, ¿no? Toda la velería que tenéis allí. Y yo aluciné con el número de velas o de sables que podéis hacer durante una Copa América, ¿no? O sea, para hacer pruebas. ¿Tú cuántas velas crees que habrás hecho durante esta última campaña? ¿Y te pones tú físicamente a hacerlas o cómo...? Bueno, yo diseñaba todas, ¿no? A ver, esta Copa América hay que recordar que estaba muy limitada en cuanto al número de velas, ¿no? Solo se podían 15 foques y 6 mayores en el 75. Y el 40 tenía, si no recuerdo mal, 5 mayores y 12 foques. Y rebobinamos a cuando hice la Copa América comprada en el 2003. Había muchos Génovas y sin límite. El Génova 2 le dimos la vuelta al abecedario, porque tenía una letra, ¿no? G1, G2A, G2B, le dimos la vuelta al abecedario. Y eso solo era el Génova 2. Eran 2 barcos, eran muchos años, no había límite, ¿no? O sea, ahora mismo que el número de construcción de velas es mucho inferior y de hecho el presupuesto de velas es menos de la mitad que fue en el 2003 en Prada, ¿no? O sea, en eso se ha trabajado mucho, ¿no? Y sinceramente, está bien, creo que es justo. ¿Qué pasa? Que tú tienes que hacer tus deberes en cuanto al estudio mucho mejor, ¿no? O sea, digamos que en el 2003, bueno, esta vela parece que va a funcionar, diseñémosla, construyémosla y veremos si funciona, ¿no? Ahora no, ahora las decisiones tienen que estar basadas en mucho I+D para tomar estas decisiones. Y ahora sí, tomas decisiones que no has llegado a explorar o que has explorado y no quieres asumir ese riesgo, ¿no? Hay que llegar a un equilibrio entre todo, ¿no? Entre el riesgo y el I+D. Bueno, y evidentemente cuanta más experiencia tienes, mayor capacidad tendrás de asumir o elegir esos riesgos, ¿no? Oye, ¿y cuántas Copas América llevas ya, Juan? Yo he hecho 4. Hice 2003 con Prada, 2007 con Oracle, 2010 que fue la del Deal of Kid con Oracle y esta. ¿Sí? ¿Y cómo empieza de cero? ¿Cómo es un poco un proyecto de Copa América para alguien como tú y con esa responsabilidad, ¿no? Desde que recibes la llamada, no sé quién te llamaría, del American Magic, de Juan, va, llévanos el tema de las velas, hasta que acaba la Copa América, un poco cómo es la estructura de la faena y los periodos. Sí, normalmente tienes un equipo, ¿no? Que tienes que tener ayuda porque se abarca tanto en I+D y tienes que abarcar tantas cosas. Además, en el tema aerodinámico, y una cosa que hacemos mucho ya los diseñadores de velas, es que ya no solo diseñamos la vela, sino somos un eje central porque hacemos todos los cálculos aerodinámicos para la WP, que están basados en estructuras muy reales y en hechos muy reales. O sea, para que nos entendamos de alguna manera. Antiguamente los WPs hacían el casco, hacían todo y tenían unos coeficientes de velas, bueno, que habían ido manipulando con el tiempo y aplicaban y bueno, era un añadido. Y ya veremos cuando diseñan las velas después, ¿no? A día de hoy es uno de los ejes centrales, digamos que somos... Si nosotros no pueden correr VP, ¿no? Entonces hay mucho trabajo detrás antes de diseñar las velas, de prediseñar las velas y hacer todo esto para que el VP funcione, ¿no? Correctamente. Y eso te sirve de base para ir desarrollando las siguientes velas. Y además es un círculo que va dando vueltas con el casco, ¿no? O sea, ¿qué tal si tú haces las velas aquí o allá? ¿Qué tal si tienes este rango, no? Es un círculo ya que empezamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Y es un papel, te diría que hoy en Copa América, fundamental, un eje muy importante, ¿no? En mi caso en particular, normalmente pues ficharían al jefe de diseño de velas y haría su equipo.
En mi caso fue al contrario. En mi caso ya estaba hecho el equipo cuando llegué. Por circunstancias de presupuesto, me imagino, porque empezaron a buscar gente joven que supiera hacer el tema muy bien y lo hicieron muy bien, la verdad. Y yo cuando llegué estaba mi equipo hecho. Con lo cual, pues bueno, tuve mucha suerte porque el jefe de diseño había hecho una buena selección, sinceramente. Tuve mucha suerte. Y no cambiaré ninguno de ellos a día de hoy. Y bueno, a mí me llamó Scott Ferguson, que yo había trabajado con él en Prada. Sí. Y en el 2010 en Oracle también. Y había hecho también con él algunos mástiles de TP y había hecho con él sobre todo Telefónica con los mástiles de los dos Telefónicas, cuando era el Black y el Blue, ¿no? Y bueno, me conocía y supongo que le encajaría mi perfil y me llamó y llegamos a un acuerdo rápidamente, ¿no? ¿Cuánta gente tenías en tu equipo? En diseño de velas, digamos, bueno, no era solo diseño de velas, sino los que aportábamos también los cálculos aerodinámicos y estructurales al resto del equipo éramos tres. Yo, un chico que se llama Max Tringale, que es americano, y un italiano que se llama Pietro Pinucci. Luis. Dos cosas. Una que tenía que ver con lo que está contando Juan ahora es para que la audiencia nos pueda entender como una similitud, ¿no? Un coche no se diseña sin saber qué motor lleva. Ya. Normalmente es así. Eso Pues es. aquí lo mismo. El motor de los barcos son las velas. Y si Eso. nosotros aportamos un prediseño, los diseñadores de barco pueden hacer un mucho mejor diseño del barco cuando tienen ya una vela muy, muy, muy buena de donde partir. Es un poco el resumen, ¿no? Pero yo quería preguntar otra cosa, que es una pregunta que, claro, cómo no, es técnica. Me encanta hacer preguntas técnicas y Juan lo sabrá. Se ha utilizado, entiendo, para el sistema, el Link System, inteligencia artificial, ahora que está tanto de moda. Muy buena, sí. Desde el principio, cuando yo llegué ya estaba, había un chaval que se dedicaba solo a la inteligencia artificial. Él iba educando al VP y a la inteligencia artificial, digamos, de manera que iba enseñándole a navegar, ¿no? Y ella ya iba sugiriendo, digamos, modos de navegar y modos de hacer cosas o diferentes o modos de desarrollar o eso. Se utilizó mucho y se desarrolló mucho, sobre todo, para que nos hagamos una idea, en los famosos 2 segundos, ¿no? O sea, ayudaba mucho la inteligencia artificial a predecir qué va a pasar en 2 segundos. O sea, esto es lo que vamos a predecir. O sea, esto es lo que estaba navegando ahora, me está diciendo que tengo esta lectura, pero esta lectura ha llegado 2 segundos tarde. Y entonces la inteligencia artificial ayudaba a decirle el número real, ¿no? O sea, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Era una de las bases. Otra de las bases es, pues bueno, los pilotos automáticos estaban prohibidos, pero sí que ayudaba mucho a desarrollar el barco. Y ella intentaba, pues, ayudar mucho a desarrollar la lógica de una manera más inteligente que nosotros, ¿no? Y ¿se ha llegado a desarrollar al 100%? No, creo que va a tener mucho que ver la siguiente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Por ejemplo, la inteligencia artificial también se puede conectar con el, ¿cómo se llama? Con el sim, con el simulador, ¿no? Que no se hizo esta vez por falta de tiempo. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ahí está y va a seguir ahí, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Hablábamos con Pepe el día que coincidimos en la tele, que al final, joder, tú tienes un valor añadido para todo este tema, y es que eres, aparte de un gran diseñador de velas, un gran navegante, ¿no? Y en el tema del desarrollo de las velas, ¿cómo es la comunicación con los regatistas? Y lo de las sensaciones, ¿todavía sirve o ya no? O sea, son números y ya está, y tú monitorizas estos los datos, esta va mejor y esta no va mejor, por mucho que tus sensaciones sean buenas o malas. Un poco cómo funciona esto hoy en día. A ver, digamos que en el 2003 y 2007 había gente a bordo con mucha experiencia en cuanto a trimado de velas, mucha experiencia en cuanto a la forma de las velas, mucha experiencia en el tipo de barcos. Y recordemos que eran 16 a bordo, pues, y barcos muy lentos, con mucho tiempo para mirar bien las velas, mirar bien la performance, casi a tiempo real, ¿no? Estos barcos van disparados, como hemos visto. Y a bordo tienes que verlos. Van de culo, no lo siguiente. O sea, es el volante ya lo ves, ¿no? El volante ya lo ves, que es como el de Fórmula 1. Tienen como va un conductor, no un piloto de Fórmula 1, pues va despendolado con 1000 botones. Pues ellos van igual, ¿no? Digamos que la capacidad de ellos dirigir la cabeza hacia arriba no la tienen tan alta o por falta de tiempo como la pueden tener antiguamente, ¿no? Dicho esto, también es verdad que es gente joven, con mucha experiencia foileando y tienen un feeling extra en cuanto a qué necesitarán del plano bélico o de los foils o del trimado, en el feeling de añadir a lo que la tecnología dice. Entonces ellos combinan muy bien la lectura del VP o lo que nos dicen lo que es técnicamente lo mejor con su feeling. El feeling es gran parte de la Copa América
y es un valor añadido, obviamente. Como puede ser, me imagino que Fernando Alonso hará igual con la Fórmula 1. Está la tecnología y él ahí tiene su feeling, ¿no? O sea, como Marc Márquez con las motos, ¿no? O sea, no... Es parte, evidentemente. Oye, ¿y probabais también tus nuevos diseños de velas o tus cambios o tus retoques en el simulador? ¿O en el tema de las velas no se integraba en el tema del simulador? Sí, el simulador tenía las velas incorporadas. Lo que pasa es que no las metíamos ya porque el VB ya te decía un poco lo que era mejor o peor, ¿no? Vale. Meterlas en el simulador era un trabajo extra, que es lo que se implementa ahora entre Copas Américas o al principio de la Copa América siguiente, porque es un sistema muy complejo, ¿no? Y se van añadiendo módulos, se van añadiendo cambios pequeños, pero el 100% de lo que está en el agua con el simulador no llegas a tenerlo en la vigente Copa América. Es verdad que eso es un trabajo que se hace mucho y lo que hicieron muchos otros equipos es muchos deberes entre Copas Américas o preparación para tener el simulador lo mejor posible la siguiente Copa América. Y tú sigues teniendo, supongo que antes, en la época más tradicionales, cuando tú diseñabas un cambio en una vela y lo probabas en el agua y veías que funcionaba, sería como una sensación de plenitud brutal, ¿no? ¿Eso te sigue pasando o ya si el aparato, si el ordenador te dice esto va a funcionar, ya se cumple siempre? No, no se cumple siempre. Esa es la putada. A ver, es lo que he dicho antes, ¿no? Intentar valorar los riesgos de lo que te dicen que es mejor con lo que tú ves que es mejor, ¿no? Cuanta más experiencia tienes, mejor puedes, digamos, intentar valorar o tomar decisiones en base a eso, ¿no? Y en cuanto a la satisfacción, obviamente, cuando ves que has mejorado mucho, pues es una satisfacción personal muy grande, ¿no? Y te diría Es equivalente a marcar un América gol, ¿no? O sea, que hagas un cambio en una vela y que la pruebes navegando y salga debe ser como joder. En América Magic, pero en todos los equipos me imagino también, ¿no? Y así es, Ineos es un claro ejemplo. Del primer juego de velas al segundo y al tercero había una progresión bastante alta. Ineos es el claro ejemplo, ¿no? De lo que es su primer juego de velas al último, mejoraron muchísimo, ¿no? Oye, bueno, y por ir terminando, joder, que llevamos ya más de media hora de charla, seguiríamos aquí una hora más, pero bueno, habrá que permitir a la gente también que siga con sus cosas este sábado después de escucharnos. Juan, ¿y ahora qué? O sea, finalizaste ya, supongo, tu relación con American Magic y un poco a qué vas a dedicar este 2025. Bueno, pues estoy de vuelta diseñando velas en Norsex. Tengo un proyecto muy bonito dentro de Norsex que lo estamos llamando la siguiente generación, Next Gen. Sí. Y se intenta, por lo que he dicho antes, ¿no? Como si fuera un perfume, ¿no? Coger la esencia de ese perfume, ¿no? Y aplicarlo a los regatistas locales y de Grand Prix, ¿no? La idea mía es mucho a los regatistas locales darle un producto, digamos, una vela que vaya muy bien en todos los rangos, que sea fácil de trimar y que evidentemente mejore mucho sus prestaciones. Es un proyecto, mejor dicho, muy ambicioso y estoy dedicado pleno a intentar desarrollarlo en Norsex. Juan, perdona que te interrumpa, y yo como buen comercial, será un proyecto que haga ahorrar a los bolsillos de nuestros clientes, ¿eh? Esto que quede bien claro. Comprarán a un precio un poco más alto, pero es verdad que ahorrarán mucho a largo plazo. Claro. No solo económicamente porque la vez de la más, sino porque ganarán muchas regatas. Ole. Oye, y pues qué proyecto más. personal será muy, muy buena. Sí, bueno, Juan es el que está, de hecho Juan me lo explicó el otro día, ya había oído hablar del Next Gen porque en las reuniones comerciales que hacemos todos los meses pues ya se ha hablado, pero el que está metido en las tripas de este proyecto es Juan, no yo, y él sabe mucho más que yo de esto. Ole, pues Juan, que ha sido un placer volver a tenerte en esta bitácora del role, te volveremos a llamar, o sea, ya te doy por hecho si tienes a bien volver a subirte y nada, joder, qué millón de gracias. Nada, a vosotros, un placer, como siempre. Bueno, Luis, y nada, nueva sección hecha, yo creo que, joder, maravillosa, o sea que, nada, seguimos en unas semanitas contando todas las novedades que nos traiga este maravilloso mundo de las velas de la mano de North Sails. Pues seguro que será así, nos volveremos a ver muy, muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. ¡Seguimos! Gracias. La bitácora del role.
Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera que pasa porque seguimos sin viento en nuestra costa mediterránea. Vaya, ya llevamos unas cuantas semanas de sequía, pero bueno, esperamos que en breve entren los temporales. Como temporales están en periodo de espera para ese Red Bull Storm Chase, que ya sabéis que es una regata de cazatormentas que van buscando temporales muy gordos. Está activada la espera del Wait is on for the Red Bull Storm Chase, y eso quiere decir que a la que haya un buen parte de temporal en las costas del norte de Europa, estaremos pendientes de que muevan a nuestros riders y que tengamos un espectáculo de saltos y surfeadas en condiciones épicas. Veremos a ver si es Dinamarca, si es Escocia, si es Irlanda, incluso a ver si se atreven a moverse a Islandia o a Noruega, pero yo creo que ahí el frío siempre lo va a hacer más complicado, que aunque hemos visto vídeos de Mark, por ejemplo, navegando en esas condiciones, en Islandia o en Noruega, una cosa es navegar en condiciones normales de esas latitudes y otra cosa sería navegar en condiciones de tormenta o de storm chase. En cuanto a pruebas, ya tenemos la primera prueba concluida, es una prueba de 4 estrellas, se hizo en Australia, unas condiciones espectaculares. No estaban todos los super pros, pero sí que tuvimos a los que se iban a partir el bacalao, que estaba bastante claro, que era Philip Koster y Julian Salmon, y al final se lo repartieron en ese orden. Philip Koster primero, además unas surfeadas muy potentes. Ya sabéis que Philip es uno de los mejores saltadores del mundo, pero luego hay veces que nos sorprenden este tipo de condiciones y se le ve muy fino y muy fluido. Y Julian Salmon, pues un poco más de lo mismo. Al final es un chico que navega en Tenerife, muy consistente saltando, pero que también va haciéndose un hueco a nivel de surf. Y lo próximo que vamos a tener es una prueba en Omeasaki, en Japón. Ahí era un sitio donde se hacían las pruebas de Copa del Mundo en los años dorados del windsurf, donde recordamos todos un frío que pelaba y Bjorn en traje de manga corta, y era una cosa de estas que nos llamaba a todos un poco la atención. Y ahí vamos a tener un eventazo del 18 al 24 de febrero. Recordad, son pruebas del International Windsurfing Tour, con lo que no es PWA. No tendremos tanto seguimiento y tantos jueces y no tendremos a nuestro Rafa por ahí, pero sí que es un evento en el que ahora mismo se espera viento. De aquí a allá vamos a ver un poco que evoluciona, pero sí que podemos tener un evento Banzai Kamikaze, que dicen los japoneses. Pues nada, Nacho, un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao! Y con Luis Faguas nos marchamos hasta la semana que viene. Regresaremos con una nueva edición de esta bitácora del rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!